Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Están listos? Sí. Sí, más o menos. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, en blanco, ¿no? ¿No está el problema ahí? No, profesor, no se ve la pantalla en blanco. No, profe, No, Ah, profe. caray. no se ve nada. Eso sí está raro. A ver, veamos. Ahí. No, aún no. No, sigue igual. A ver ahora. Sí. Ya, profe. Ok, perfecto. Bien, jóvenes. Les parece que ya están más de 25 en la plataforma. Entonces, la clase pasada vimos este problema, ¿verdad? Y vieron cómo se hizo el análisis y cómo llegamos a determinar la función de transferencia, que básicamente es lo que me interesaba. Les hice lo de la respuesta en tiempo para avanzarles un poco, pero realmente lo que ahora quiero ver cómo calculamos y vean un ejemplo práctico es este. Aquí tienen un sistema con dos resistencias, o sea, se llama circuito puramente resistivo, ¿sí? Solamente tiene resistencias. Bueno, pasivos, ¿no? Porque tiene las activos. La variable activa es el voltaje y la corriente. Entonces, vean, aquí rápidamente este se llama un divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje, en este caso estoy midiendo el voltaje de salida en la resistencia 2. Entonces, por los conceptos de circuitos eléctricos y de electrónica, la introducción a la electrónica o electrónica, ¿cómo se llama? Teoremas, creo que se llama, ¿no? La materia que llevaron. Bueno, ya le cambiaron el nombre, antes se llamaba electrónica 1. Bien, vean, esto se define B0 entre BI, se define como R2 entre R1 más R2. Así de rápido, ¿no? R2 entre la suma de las resistencias. Es un divisor de voltaje, este circuito. Y este también, por supuesto. Lo que pasa que este es diferente a este porque ahora voy a medir el voltaje en R1 y coloqué R1 abajo. Y la puedo colocar arriba, no hay problema. Es igual, pero lo hago así para que se vea parecido el dibujo, ¿no? Entonces vean, cambié las resistencias. Bien, entonces aquí tengo que B0 en BI sería igual a R1, la resistencia de donde medimos el voltaje de salida entre la suma de las resistencias. Así se define el divisor de voltaje, ¿de acuerdo? Finalmente, esta es una función de transferencia o una ganancia en voltaje, jóvenes. Este está R1 por S a la 0, R1 por S a la 0 y R2 por S a la 0. Entonces está en el dominio de S. ¿De acuerdo? Bien, entonces vean, ¿qué pasa si el voltaje de entrada, la fuente proporciona 12 volts? Es constante. Entonces voy a tener un voltaje a la salida constante, por supuesto, ¿sí? Y la R1 vale 100 ohms y la R2 vale 200. Aquí están los datos para el problema. ¿Cuánto vale B0? En la pregunta. ¿Cuánto vale esta que tengo aquí? Pues de aquí despejamos B0 y dijimos que es R2 entre R1 por B0. Pues aquí está, ¿no? B0 en R2, o sea, el voltaje en la resistencia 2 sería 200 entre 100 más 200 por el BI igual a 200 por 12 volts, porque BI vale 12, entre 300, 100 más 200 da 300. Hacemos las operaciones, 2 ceros con 2 ceros me dan 1, 2 por 12, 24, 3, 24 tercios me da 8 volts. El voltaje en la resistencia 2, estoy con el caso A,
El voltaje en la resistencia 2 vale V02, ¿sí? Bien. El V0 en R, aquí déjenme ver qué hice. Está bien. En R1. V0 en R1, aquí lo tengo ahora, con los mismos datos, ¿sí? Aquí tengo manejando los mismos datos. Sería 100, la resistencia que vale 100, entre 100 más 200 por VI. Vean, aquí cambié, ahora estoy utilizando este circuito, con los mismos datos que tengo aquí. R1, R2 y VI. Entonces aquí hago operaciones y me quedaría 12 tercios igual a 4 volts. Ajá. Y vean, entonces como ya calculé la R1 y la R2, es para ambos circuitos, porque primero lo calculé aquí y luego lo calculé acá, pero hice otro dibujo. Bien, entonces vean, VI es igual a V0 en R1 más V0 en R2. El voltaje que está en la resistencia 1 y el voltaje que está en la resistencia 2. Entonces, tenemos que el V0 R1 vale 4, V0 en R2 vale 8, sería 4 más 8, les da 12. Entonces, aquí el voltaje se dividió, la entrada, estos dos se dividieron en estas dos resistencias, ¿sí? Y la suma me da, pues claro, lo que estoy entregando. Entonces, aquí ya comprobamos que serán 8 y 4 volts. En la resistencia 2 están 4 volts, medimos 4 volts y 8 en la resistencia 2. Entonces, vean, aparentemente lo hice al revés, debe haber sido primero aquí lo acá. Es lo mismo, esto no el orden no altera este resultado, ¿no? Va a ser lo mismito. Entonces, vean la forma de trabajar a la función transferente. Aquí está, que es una relación de la señal de salida con respecto a la entrada. En este caso se llama ganancia en voltaje. ¿Sale? Bien. Entonces, vean, bueno, ya dije esto, pues ya lo vi, numéricamente ahí está y se entiende, ¿no? Pero aquí dicen, bueno, ¿y esto por qué? Nomás porque usted nos dice, no, esta es la definición de un divisor de voltaje y este. Pero vean lo que tengo acá abajo, se los voy a demostrar. Tenemos un circuito equivalente, este lo puedo escribir así. Y este que tengo acá también lo puedo escribir con una red así, y aquí sería R1 y R2, serían equivalentes los dos, este y este. Pero depende de donde vaya yo a medir el voltaje. Si mido en R2, aquí sería V0 en R2. Aquí sería R2 y aquí sería R1 y sería V0 en R1. Haría otro circuito equivalente para un circuito A y para un circuito B. ¿De acuerdo? Entonces es otra forma de poner el arreglo, nada más, de dibujar el arreglo eléctrico. El que más se utiliza cuando hablamos de un divisor es este, pero también puede ser este, ¿no? No hay problema. Bien, este lo llevo para tenerlo de la forma esta que tenía yo acá. Miren, de esta forma más o menos parecido. Hay los circuitos eléctricos, tenemos varias formas de escribirlos, dibujarlos, y se llaman circuitos equivalentes. Porque luego vamos a hablar de circuitos, de analogías de circuitos eléctricos y mecánicos. Es diferente una analogía a una equivalencia. Un circuito análogo a un circuito equivalente es diferente, ¿sí? Este es lo mismito que este, nada más que dibujado en forma un tanto diferente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso los estoy haciendo ahí. Entonces, vean, aquí vamos a aplicar la ley de los voltajes o la diferencia. Miren, este elemento, ¿sí? Está no afectado, tiene una diferencia de potencial en sus terminales. Un voltaje aquí que se llama V0, R2 y VI, ¿sí? Este es V0, R2 o V0, dijimos que era lo mismo, ¿sí? No se vayan a confundir. V0 de T es igual a V0 en R2. Lo escribí por acá. Y nada más para denotar dónde estoy midiendo el voltaje. En R1 o en R2. En este caso R2, pero puede ser V0, aquí está. Bien, entonces tenemos, jóvenes, esta es una diferencia de potencial. Este elemento está entre una diferencia de potencial o una diferencia de tensión, se llama, pero lo más adecuado es
potencial o voltaje, ¿no? Diferencia de voltajes. Un voltaje en esta terminal y otro voltaje en esta terminal, que se llama voltaje de entrada y el voltaje de salida. En este caso, si tuviera varios elementos aquí en esta línea, bueno, pues haría el análisis de cómo están sus voltajes ahí distribuidos. Bien, entonces, como es una diferencia de potencial, lo puedo escribir como VI menos V0. Aquí está. Por eso se llama diferencia de potencial o de voltaje, jóvenes. Sí, ahí está. VI menos V0. VI menos V0. Voltaje que hay a la entrada y digamos a la salida de la resistencia 1. Y entonces esto va a ser igual a R1 por I1 de la ley de Ohm, que fue el caso que hice acá, pero no se los expliqué esto. Vean aquí sería VI menos, está sumando, lo pongo acá restando, o la regla de la adición algebraica, ¿no? Pero bueno, no hablo de todo eso, se supone que ya lo conocemos, ya manejamos el álgebra adecuadamente. Entonces aquí también sería VI menos V0, que quedarían de este lado, igual a R por I. Bueno, pues es lo mismo de acá, ¿sí? Dos formas de hacer el análisis para que lo vean. Y esto no es más que la ley de voltajes de Kirchhoff, no hay otra. El voltaje que entrega la fuente es igual a este voltaje que hay aquí, y más el que está aquí en este nodo, que es V0. Aquí está. O la diferencia de voltajes. También, para que lo vean así, porque se habla mucho de la diferencia de voltajes o diferencia de potencial, les decía. Algunos le llaman al potencial también la tensión. Tensión es igual que voltaje o potencial. Pero bueno, para que no se me vayan a confundir, son voltajes, así, para nosotros analizarlo, el circuito. Aquí también hay una diferencia de potencial, jóvenes. Si la hay aquí, cada elemento pasivo está regido por una diferencia de voltaje. Todos los elementos. Bien. Entonces aquí sería V0 menos el B digamos solito. Pero este es 0 porque está conectado a tierra. Entonces sería V0 menos 0 igual a R2 por I de T. Aquí está. Ley de Ohm para esta y ley de Ohm para este elemento. Aquí están las dos. Este R1 es diferente a R2. ¿Están de acuerdo? Bien. Aquí sería V0 menos 0, porque el voltaje aquí es 0. Pero pues no escribo el 0 aquí. ¿Vale? Por eso no lo tengo ahí. 0 volts, ¿eh? Estoy hablando de 0 volts. 0 volts es 0. Entonces me queda V0 por igual a R2 por I de T. Ya me quedaría el voltaje en la resistencia 2. ¿Sale? Bien, ahora transformamos la ecuación 1 y 2 en el dominio de Laplace. VI de S, la 1, menos V0 de S son transformadas directitas, nomás cambio de variable minúscula en el tiempo por S, igual a R por la I de S, R1, perdón, R1 por la I de S. Es la ecuación 3. De 1 obtenemos la 3 y de 2 obtenemos la 4. Me pasé, la 2 está la 4. Entonces la transformada de V0 es V0 de S, igual a R2 por la I de S. Vean, son transformadas directas. Nada más son las mismas variables, pero este es minúsculo y este es mayúscula. Este está en el dominio del tiempo y esta está en el dominio de S. O en función, si quieren llamarlo también. Se puede decir en función del tiempo y función de S. Acuérdense que S es igual a J omega, es el operador de Laplace. ¿Sí? Cuando aparezca la S mayúscula. En este caso no, porque tengo puras constantes aquí. Por eso no hay S mayúscula. Pero está el S sobre el operador de Laplace, por supuesto. Hay una frecuencia de resonancia aquí también. Bien, entonces, vean. Ahora tengo que VI menos V0 es igual a R1 por V0 sobre R2. ¿Por qué, jóvenes? Pues vean, ¿cuánto vale de aquí? I de S. De aquí, perdón, de 4. I de S es igual a V0 entre R2. ¿Están de acuerdo? V0 entre R2. Lo sustituyo aquí la I de S. Aquí la sustituyo. Entonces me quedaría IR1 por V0 por esta entre R2. Porque esta está entre R2. ¿Sale? Y aquí lo tengo. Miren. VI menos V0 es igual a R1 por el valor de I de S. Este es el valor de I de S. V0 entre R2. ¿Sí?
implica que B y DS es igual a R1 entre R2, R1 entre R2 por B0 más esta que está negativa, la tengo acá positiva, B0. Y aquí hacemos operaciones. Bueno, facturamos. Tenemos aquí que tenemos dos variables del homogéneas, voltajes, y entonces de la misma especie, digamos. Entonces vamos a factorizar B0 y me quedaría B0 fuera, R1 entre R2 más 1. Este está 1 por B0, 1. Entonces si multiplico este por este, me da este primer término, este por 1 me da este segundo término. Y ya factoricé B0, entonces ahora sí B0 entre BI. B0 entre BI es igual a 1 entre R1 más R2 sobre R2. Entonces aquí hago operaciones y me quedaría R2 entre R1 más R2. Esto es lo que queríamos demostrar, que está aquí. ¿Ven? Es lo mismito. Aquí lo hice directamente, como una definición, y aquí ya está demostrado el divisor de voltaje. Y hacemos lo mismo con el otro arreglo. Ahora medimos B0 en la R1, y acá sigue siendo R2. El mismo análisis, jóvenes. BI menos B0, ya aquí lo despejo BI. BI es igual a R2 por IDS más B0 DS. Ya hice la transformada directa, jóvenes. Ya no lo puse en el dominio del tiempo. ¿Sí? Es la primera ecuación que tengo aquí con BI entrando. Y la otra sería B0 de R. Sería B0 R1 por IDS. Y entonces aquí tengo que BI es igual. De aquí despejo la IDS. Sería B0 entre R1. Y lo sustituyo aquí. Entonces sería R2 por el valor de B0 entre R1 más el valor de B0. Y esto es igual a R2 entre R1 más 1 por B0 R1. Acuérdense, B0 R1 es igual a B0. Eso es lo mismo. Y entonces aquí tengo que B0 en R1 entre BI es igual a R1 entre R1 más R2. Ajá. Y esto es lo que teníamos acá. Cuando mido el voltaje en R1, el voltaje de salida. O la medición del voltaje simplemente, pero le llamo voltaje de salida B0. Este sería BI, voltaje de entrada. Bueno, aquí se dice input, ¿no? Pero bueno, debe ser BE. Pero luego se confunde uno con esas letras. Voltaje con E de voltaje también y voltaje de B chica, B labial, voltaje y voltaje. Para no confundirlo le ponemos I de input. Voltaje de entrada y voltaje de output salida. A veces los autores mezclan letras o subíndices que se indican con letras en inglés. No es muy correcto, pero les digo, aquí sería BE, voltaje de entrada. Pero en la E nosotros también para la E significa voltaje para un transformador. Por eso no los quiero confundir. ¿Sale? Entonces ahí está, jóvenes. ¿Cómo llegamos a demostrar esto que queríamos sacar? No fue nada más porque lo puse aquí como definición, sino aquí está demostrado. Esto es lo que hay que hacer, jóvenes. Aquí lo hice directamente ya en Laplace, jóvenes. Ya lo que hice acá anteriormente aquí, ya omití estas ecuaciones, porque esto es parecido al análisis anterior, a este. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Alguien me preguntaba que si vamos a hacer, les digo, sí, aquí están los ejemplos que estamos manejando. Esto es lo que tienen que hacer, el modelado matemático, para llegar a determinar la función. A lo mejor en el examen les pregunto nada más la determinación de la función de transferencia. Esta es. Aquí estoy determinando, no le estoy dando valores a R. Está una ecuación generalizada para cualquier valor de R, R1 y R2. Digo, de R1, R1 o R1, R2. Eso yo le doy después valores. Puede ser 100, 200, como lo hice acá. Puede ser 1000, puede ser 2000 o puede ser 1500, 5000, etc. Le doy valores a la R y voy a obtener, claro, debo de tener un voltaje de entrada. Si no hay voltaje de entrada, no tengo salida aquí. Entonces necesito una entrada
para tener salida. Esta la necesito para que haya salida. Si aquí no hubiera habido 12 volts de entrada, pues no, si me quedaría 200 entre 300, 2/3 por VI, nada más. Podría decir, ¿no? Que el voltaje de salida es igual a 2/3 del voltaje de entrada. Y también es para hacer resolver un problema. Si la fuente es de 24 volts, esta sería 2/3 de 24. 2/3 de 24. Sí, ¿verdad? 2/3. ¿Cuánto vale 2/3 de 24, jóvenes? A ver, alguien que lo haga mentalmente. O con su máquina, no hay problema. 8. ¿8? ¿O 16? Eran 2/3. 16. 16. 16. 16, ¿verdad? Volts, porque esos fueron 24 volts. Entonces, vean, se puede hacer. Entonces, vean la herramienta que se maneja para después nosotros hacer cálculos aritméticos. Y finalmente eso es lo que van a hacer. Van a ustedes a calcular el voltaje de salida. Cuando ustedes lo miran, a lo mejor van a tener aquí 7.8 volts. ¿Por qué, jóvenes? Porque aquí hay una tolerancia de las resistencias, puede ser más de 100, si es de 200, puede ser 210, porque acuérdense que las resistencias tienen una tolerancia más o menos 5% o 10%, depende del fabricante, pero no pasa de 10%, es de 10% para abajo la tolerancia. Entonces, este es el valor teórico, el que vamos que calculamos. La realidad nos vamos a aproximar. Ahora, si les da 8 volts al medirlo, perfecto, pues no tienen ninguna pérdida. Aquí también, aparte de la tolerancia, hay una pérdida por calor. Entonces, cuando estén haciendo las actividades prácticas, ahora que vayan a trabajar, porque aquí en la escuela, bueno, a lo mejor si alcanzan a entrar al laboratorio, ustedes que van en el 5º, pues ahí mide uno exactamente y va a haber una aproximación del sistema real. Pero así son todos los sistemas, no nada más estos, ¿eh? Si ustedes tienen un sistema mecánico, un motor pues tiene pérdidas por la fricción, les había dicho. Entonces, bueno, el resultado teórico nos sirve, jóvenes, para ver la aproximación que debemos de tener con el resultado práctico, o sea, con la medición física. ¿Sale? Entonces, pero aquí en la teoría, en la ingeniería, pues esto es exacto, ¿no? Bueno, si tenemos otro tipo de problema y les decía, me sacan 7.925 volts, está bien, pues no hay problema, ¿no? 7.925 es 8. Pero si me sacan aquí 6 volts y 4, pues no, entonces 6 y 4 da 10, y quieran 12. Aquí son 12, está muy lejos de la realidad. Eso es, jóvenes, lo que hay que manejar, lo que se maneja en el área de la ingeniería, así lo tienen que manejar. Otros ejercicios serían, miren, otros ejemplos. RC. El otro fue igual, creo, ¿verdad? A ver. Sí, fue igual, fue RC. Bueno, es este. El otro sería CR, un capacitor, una resistencia. El otro sería un RL. Bueno, son los tres que podrían manejar. Un resistivo inductivo y un resistivo capacitivo, los dos, pero con dos arreglos diferentes. Aquí también podría tener la bobina acá y la resistencia acá abajo, por supuesto, y B0, ¿no? O sea, yo puedo hacer arreglos diferentes, o puedo conectar este con este también y una sola fuente. ¿Sí? En lugar de la fuente lo conecto aquí y entonces tendría 2 mallas. O las 3, si gustan los 3, quito las fuentes con una sola fuente y conecto estas 2 terminales a estas 2 terminales y a estas 2 terminales aquí. Y ya tengo un arreglo de 3 mallas y lo puedo trabajar. No hay problema. O puedo tener 2, entonces con los elementos que se requieran. Lógicamente van a decir, ay, pues nos dan lo más sencillito. No, bueno, pues les puedo hacer uno de 5 mallas y se resuelve, ¿verdad? Con esta, en lugar de tener una ecuación, 2 ecuaciones, pues voy a tener 5, 6 ecuaciones, ¿no? Si son 3 mallas. Entonces, bueno, pues eso es ya un procedimiento general, jóvenes. De esto no hay problema. Si entienden esto, lo demás lo pueden hacer, ¿no?
Es como cuando hacen ustedes, por ejemplo, si yo les dejase un diseño de un transformador, por ejemplo, ¿no? O de un generador de 120 volts. Pero vamos a pensar un transformador, que también es tema del otro examen. Bueno, diseñeme un transformador de 120 a 18 volts, un reductor de voltaje de 120 volts va a bajar a 18, o al revés, de 18 a 120 puede ser un amplificador de voltaje. Ese es el uso de los transformadores realmente. Bueno, pues entonces, si hacen un transformador de 120 a 18, pues pueden hacer uno de 220 a 40, o 44 volts, o 48, o qué sé yo. Entonces ya sabiendo hacer uno, pues puedo hacer varios, ¿no? No hay problema. Sí, porque les deja uno el diseño teórico, el desarrollo, pues, del transformador. Ay, no, déjenme a mí, devuélvame mi trabajo porque después ya no me acuerdo. No, bueno, si no te acuerdas es porque no lo hiciste. Pero realmente, aprendiendo uno esto, pues ya tiene para más, ¿no? De eso se trata. Entonces les digo, lo que uno da aquí en la clase no se limiten a lo que uno les da nada más. Ustedes ejercítense y hagan más ejercicios. ¿Para qué? Pues para que tengan la habilidad, el conocimiento. Luego se dice capacidad. Bueno, hay teóricos que dicen que en la vida práctica se requiere el 98% de interés o de dedicación al trabajo o al diseño, al desarrollo, y el 2% de capacidad, así lo manejan unos. Pero bueno, es cuestionable eso. Aquí lo que nosotros los vamos a hacer hábiles para pensar y es resolver problemas de la ingeniería en electrónica. Van a ver cuando salgan la habilidad que van a tener para resolver circuitos eléctricos, mecánicos, bueno, los que vayan a control, sistemas mecánicos, neumáticos, térmicos, de nivel de líquido, sistemas fotónicos, fotoeléctricos, no sé, de todo tipo. La fotónica también es una área que muy ligada a la ingeniería en electrónica, en comunicaciones y electrónica, pero básicamente electrónica, y maneja mucho de estos algoritmos o sistemas. También se le llama algoritmo, ¿no? Pero generalmente es el modelo matemático. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna. Esta es su tarea número 2, por favor. Esta que tienen aquí. Bueno. La 2 es esta, jóvenes. B y C. El A ya está resuelto. Resuelven B y C la 2 y la 3 es esta. Tienen aquí una función transferente con su salida. Ya tiene una entrada determinada. A lo mejor todos tienen entrada 1. No importa. A lo mejor este tiene una entrada igual a un escalón. 1 en ese, aquí está. ¿Sí? Y este tiene 1 y este 1 en ese. Pero no importa, ya es la salida. Y de esa es la función de salida. Y de ese. Entonces nada más van a hacer, ¿qué les estoy pidiendo aquí, jóvenes? La y de t contra t, vean. O sea, van a transformar inversamente estas funciones de transferencia directas y me hacen la gráfica. T va a ser igual, mayor o igual que 0. Puede ser 0, punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8. Por ejemplo, ese sería el dominio. Con 8, con 9 o 10 puntos que determinen, acuérdense que y contra t, cada valor del tiempo me da una y de t. ¿Sí? Para 0 me da y de 0. Para punto 1 me da y de 0.1. Y así, cada uno de estos dos valores me van estableciendo un punto para yo poderlo graficar en el plano cartesiano. T, y aquí va a estar y de t. ¿Vale? Esa sería la tarea para la 3. ¿Sí? Estos 5 ejemplos. Y aquí van ustedes a aplicar la expansión de fracciones parciales, básicamente. Vean, esta es una división, S más 1 entre S más 2, S entre S más 10, 10 entre S por S más 1 por S más 2,
otra división. Son divisiones, lo que les había dicho. Son divisiones, vean, aquí está con polos diferentes de cero. Digo, ceros arriba, se llaman ceros. Aquí el cero vale -1. Y aquí el polo o la raíz son las raíces de arriba y la raíz de abajo. Pero se le llama cero de la función o de la señal de salida. 0 es igual a -1 y aquí S es igual a -2. ¿Ya? Ahí tengo la definición. Como este polo es negativo, estable. Este también es estable. Vean, aquí el polo sería S igual a 0, es igual a -1 y es igual a -2. También es estable esta función. Y aquí yo tendría que determinar las funciones porque estas son imaginarias. Las tienen que determinar. Acuérdense que van a graficar en el plano complejo conjugado. ¿Sí? Reales e imaginarios. Y entonces, si es imaginario, pues ahí lo tienen, Y aquí también. Entonces, vean, estos son sistemas estables, por lo que les estoy explicando. Pero ahorita no me lo que quiero es que bueno, cuando grafiquen van a ver que sí va a haber, para un tiempo bastante grande, o grande, suficientemente grande, el sistema se va a ver, la gráfica, van a ver cómo se estabiliza, ya no varía. Y eso es, por ejemplo, uno de estos, un sistema estable, espérenme un tantito, perdón. Para que lo vean, lo que les estoy diciendo. Déjenme ver si tengo por aquí alguna lámina que me ilustre lo que les digo. ¿Cuáles puedo mostrar? Déjenme ver. Bueno, esta está un poco media. Esta, miren. Miren, tengo un sistema de segundo grado, de segundo orden, y si sube, llega a un punto, una elevación máxima, baja la onda, baja, llega a un valor negativo, sube, positivo, y empieza, aquí me faltó graficar más, ¿no? Hasta que casi tiende a 0. Este es el valor 0. Y ya se estabiliza, ¿sí? Este es el producto de una exponencial por una senoidal. Miren, aquí está. Producto de esta exponencial por una senoide. Así responde. Un sistema subamortiguado, bajo amortiguado, depende. Y así es como podemos nosotros analizarlos. Las gráficas de las funciones. Entonces, eso sería lo que van a hacer. Graficar la salida con la entrada, por favor. Ajá. Bien. ¿La tarea para cuándo sería, profesor? Esta para el lunes. No es muy largo, es corto. El lunes lo pueden traer. No hay mucho problema. Esos 5 problemas no tienen tampoco mucho inversión de tiempo. Ajá. Bueno, entonces, vean ahora, ya vimos cómo está la función escalón, la función rampa, la función impulso unitario, etcétera. Entonces, vean ahora cómo se manejan los tres, el capacitor de 3 placas paralelas. ¿Sale? Déjenme buscar una laminita. Esta me quedó corta. A ver, no tengo otra. No tengo otra. Bueno, ahí ven la figura. Tengo 3 placas paralelas. Vean, bueno, no sé si están a color. La de arriba, la de en medio y la de abajo. Una es verde, morada y roja, o lila, o violeta y roja. Las 3 placas son iguales, ¿sí? Las 3 son iguales. Tienen de dimensión L por por B, perdón. Aquí le puse B. Podría haber sido L por M, pero bueno, LB.
Su área sería L por B. Bien, las placas tienen una separación entre ellas, se llama G. ¿Sí? La separación entre las placas y son igualitas. La de que está en medio está ubicada exactamente en el centro. La misma distancia de aquí para arriba y de aquí para abajo es la misma. Parece el dibujo que no se ve igual, pero bueno, sí es igual. La distancia. G y aquí también es G. No lo escribí, pero es G. Entonces la distancia entre las dos placas fijas, la de arriba y la de abajo son fijas. ¿Sí? La verde y la roja son fijas. Esto es la fuente. No es que esté fija, la fuente está aterrizada. ¿Sale? Es la fuente que está alimentando al capacitor. Está conectada en la placa central. Entonces, la distancia entre las dos placas fijas, la de arriba y la de abajo, es 2 veces G. ¿De acuerdo? Y entonces, entre la placa del centro y la de arriba tengo una capacidad. Y de medio para abajo tengo otra capacidad, que es la misma. ¿Sí? Es la misma capacidad en este caso. La capacidad total entre la placa de arriba y la placa de abajo, pues sería 2 veces la capacidad de cada una de estas. Hagan de cuenta que son 2 capacitores. ¿Sí? Y el voltaje de este capacitor de la placa del centro con la de arriba es igual al voltaje de la placa del centro con la de abajo. Tienen el mismo voltaje porque está en el centro. Por lo tanto, jóvenes, estos capacitores están conectados en paralelo porque tienen el mismo voltaje. 2 capacitorcitos en paralelo. Profesor, ¿puede repetir esa parte? Es que se cortó un poco. A ver. ¿Cuál parte? Por favor. Donde menciona que el por qué son... Sí, se cortó exactamente, se está cortando. Bien. ¿Por qué son 2 capacitores? Porque la placa está en el centro. Forman 2 capacitores. Este con la de arriba y este con la de abajo. Entonces son 2 capacitores con 2 capacidades iguales, porque está colocada exactamente en el centro. Bien. Y tienen el mismo voltaje, porque la fuente está conectada en la placa central. Entonces el voltaje de aquí hacia arriba es el mismo que de aquí hacia abajo. Y están conectados en paralelo. 2 capacitores a una fuente de voltaje en paralelo. ¿Sí? Gracias, profesor. Entonces, la otra variable es la fuerza que vamos a aplicar sobre la placa móvil. La del centro es la que se va a mover. Dije que la de arriba y la de abajo son las fijas. Entonces se va a mover la del centro y se va a desplazar una distancia X de la orilla hacia una determinada X. Se llama X de T la distancia que se desplaza. Las 3 están originalmente alineadas, las 3, pero se va a mover la del centro un poco. Entonces va a tener una distancia que se desplaza. Entonces vean, de acuerdo en mi definición, es la fuerza ejercida, esta F de T, es la misma fuerza que obtuvimos para las 2 placas, ¿sí? Por L menos la distancia que se desplazó la placa, ¿sí? Y entonces ya me quedaría una capacidad real que hay entre las placas de arriba y la placa de abajo. Es igual a L menos X. L le quito la X que se desplazó. No toda está, no, la X no está hasta acá. La quise indicar, que no, pero es este valor, la X. Entonces sería L menos X. El área
entre G, entre la distancia. Este es el área. B por L menos X entre G es el área real o útil cuando yo desplacé la placa. Entre dos placas, esto es entre dos placas. Pero como tenemos tres placas, o sea, tenemos un capacitor y otro capacitor, entonces la capacidad total de las tres placas va a ser igual a 2 veces, porque son dos capacidades iguales, epsilon 0 por B, L menos X entre G. Entonces nomás es el doble. La capacidad entre la verde y la roja, o la de arriba y la de abajo. Bien, entonces ya tengo que sustituir este valor aquí, jóvenes, aquí precisamente, en la capacidad. Aquí le hubiera puesto capacidad total, pero bueno, lo quise hacer acá para que vean por qué le pongo capacidad total. Pero es la C que tengo acá. Bien, entonces, esto, vamos a sacar la derivada de esta respecto a quién, a X. Esta es la variable de interés de esta derivada. Esta es una derivada. Esta B es la fuente, es el voltaje que proviene de la fuente, o la fuente de alimentación. Entonces, la derivada de esto sería 2 epsilon 0 B es constante, ¿sí? Por L es una constante. Esa vale 0, ¿sí? Aquí tengo dos derivadas. Con L y con X. Pero esta es una constante, L, y 2 epsilon 0 B es constante, entonces sería 0 menos la derivada de dx por todo esto que es constante, ¿sí? Entonces la derivada de menos dx en dx es igual a menos 1.